La historia comienza con una promesa casi obscena de poder absoluto, una máquina concebida no para combatir, sino para aplastar cualquier resistencia futura antes incluso de que pudiera organizarse. El IS-7 nació en un momento en el que la Unión Soviética ya había ganado la guerra, pero no la paz. En la primavera de 1945, mientras las columnas acorazadas avanzaban sin freno hacia Berlín y los restos de la defensa alemana se desmoronaban, los altos mandos soviéticos miraban más allá del humo y las ruinas. En los campos de batalla habían aparecido vehículos pesados como el Yak Tiger y el Tiger II, blindados cuya protección frontal empezaba a desafiar incluso a los cañones más potentes disponibles. La conclusión era incómoda, pero clara. La próxima guerra exigiría un arma completamente distinta. En ese contexto, el Ejército Rojo no buscaba una mejora incremental, sino una ruptura total con lo existente. La orden fue simple en su formulación y brutal en sus implicaciones. Crear un tanque que pudiera resistir el impacto directo de cualquier cañón antitanque conocido y, al mismo tiempo, destruir cualquier blindado enemigo a distancias extremas. En el verano de ese mismo año, en Leningrado, en la fábrica Kirov, un pequeño grupo de ingenieros recibió la tarea. Al frente estaba Nikolai Fyodorovich Shashmurin, un diseñador con experiencia directa en los carros pesados de las series KV e IS, pero ahora enfrentado a un desafío sin precedentes. El proyecto recibió una designación fría y técnica: Objeto 260. Sin embargo, detrás de ese número se escondía una ambición desmesurada. Shashmurin entendía que repetir el camino alemán sería un error. El Maus había demostrado que aumentar el blindaje sin control conducía a monstruos lentos, incapaces de maniobrar y condenados por su propio peso. La solución soviética debía ser distinta. En lugar de acumular acero sin lógica, los ingenieros apostaron por la geometría. El casco frontal adoptó una forma agresiva, con placas inclinadas de manera extrema, una silueta que más tarde los tripulantes llamarían el hocico de Lucio. La inclinación multiplicaba el espesor efectivo y hacía que los proyectiles rebotaran, perdiendo energía antes de penetrar. Los cálculos realizados en Leningrado eran audaces. La proyección frontal del nuevo tanque debía resistir el impacto directo de un proyectil de 128 milímetros disparado por un Yak Tiger a más de 1 kilómetro de distancia. En ese momento, ningún vehículo de combate en servicio ofrecía algo parecido. Pero el blindaje frontal no era suficiente. Los laterales también recibieron acero de gran espesor, inclinado con precisión, creando una protección envolvente que dejaba obsoletos los estándares de la época. Incluso el Tiger II, símbolo del poder blindado alemán, quedaba claramente por detrás en ese aspecto. La torre fue diseñada como una fortaleza independiente. Su frente alcanzaba espesores que rozaban lo absurdo, y la máscara del cañón se convirtió en un muro prácticamente impenetrable. El resultado era un vehículo que, en teoría, podía soportar el fuego concentrado de varias piezas antitanque sin quedar fuera de combate. Los ingenieros sabían que estaban empujando los límites, y ese blindaje tenía un precio. La masa crecía de forma alarmante y empezaba a rozar cifras que ponían en jaque la movilidad, el transporte ferroviario y la capacidad de cruzar puentes europeos. Aún así, el contexto histórico jugaba a favor de la audacia. La guerra había enseñado una lección cruel. La supervivencia en el campo de batalla dependía de resistir el primer impacto. Para Shashmurin y su equipo, era preferible construir pocas máquinas casi indestructibles que producir cientos de vehículos vulnerables. A finales de 1945, el concepto básico estaba definido. En los tableros de dibujo de la fábrica Kirov ya no había simples líneas, sino la silueta clara de un gigante blindado destinado a dominar cualquier enfrentamiento futuro. El IS-7 empezaba a tomar forma no como un arma del presente, sino como una respuesta anticipada a una guerra que todavía no había comenzado. Su mera existencia era una declaración de intenciones, una advertencia silenciosa dirigida a cualquier adversario potencial. Sin haber disparado un solo tiro en combate, el proyecto ya estaba cambiando la forma en que se concebía el poder acorazado.
Lo que aún no sabían sus creadores era que ese mismo exceso de ambición acabaría convirtiéndose en su mayor enemigo. Cuando el concepto general quedó fijado, los ingenieros del objeto 260 se enfrentaron a una realidad implacable. Una coraza perfecta no servía de nada si el vehículo quedaba inmóvil en el primer obstáculo. El nuevo tanque debía moverse con la seguridad de una máquina media y al mismo tiempo soportar un peso que rozaba límites nunca antes aceptados en el diseño soviético. Fue entonces cuando el proyecto dio un salto tecnológico que lo separó definitivamente de todo lo anterior. El sistema de suspensión se convirtió en una de las piezas clave del rompecabezas. Cada lado del casco recibió 7 grandes ruedas portadoras, montadas de manera individual sobre barras de torsión reforzadas. Para absorber los golpes más violentos al cruzar zanjas, cráteres o restos urbanos, se añadieron amortiguadores hidráulicos que suavizaban el movimiento y evitaban daños estructurales. No se trataba solo de comodidad para la tripulación, sino de mantener la estabilidad del cañón en marcha y reducir el desgaste de los componentes. La verdadera revolución llegó con las orugas. Por primera vez en un tanque soviético se emplearon articulaciones de tipo goma-metal, una solución que hasta entonces se había considerado demasiado compleja para la producción nacional. Estas orugas reducían el ruido, aumentaban la vida útil y mejoraban el agarre sobre superficies duras. Cada eslabón estaba unido por un solo pasador, asegurado con tornillos, lo que permitía reparaciones relativamente rápidas, incluso lejos de los talleres. El resultado era un conjunto sorprendentemente silencioso para una máquina de ese tamaño, una ventaja táctica nada despreciable. Pero todo ese refinamiento mecánico necesitaba una fuerza descomunal para cobrar sentido. El problema del motor había perseguido a todos los proyectos de tanques superpesados, y los ingenieros soviéticos decidieron romper una barrera conceptual. En lugar de adaptar un motor terrestre existente, recurrieron a la marina. El corazón del IS-7 sería un diésel de 12 cilindros diseñado originalmente para lanchas torpederas. Su potencia superaba con creces la de cualquier motor de tanque en servicio, y eso cambiaba por completo las reglas del juego. Integrar una planta motriz de origen naval en un casco blindado fue un desafío en sí mismo. El motor ocupaba gran parte de la sección trasera y exigía un sistema de refrigeración potente y fiable. Radiadores, ventiladores y conductos de aire fueron colocados con precisión quirúrgica para evitar el sobrecalentamiento incluso a máxima carga. El acceso al compartimento, sin embargo, resultó problemático. A diferencia de otros tanques, no existían escotillas rápidas para el mantenimiento. Para alcanzar el motor era necesario desmontar una enorme sección del blindaje trasero con ayuda de grúas, lo que hacía impensable una reparación seria en condiciones de combate. A pesar de estas dificultades, las pruebas de movilidad sorprendieron incluso a los más escépticos. Sobre carretera, el IS-7 alcanzó velocidades que parecían imposibles para un vehículo de su masa. En terrenos difíciles, mantenía un ritmo constante y mostraba una estabilidad notable al superar obstáculos. La transmisión evolucionó durante el desarrollo, pasando de una caja inicial a un sistema más complejo que ofrecía una gama amplia de marchas y un control más preciso. El comportamiento general del tanque demostraba que la movilidad no había sido sacrificada en el altar del blindaje. Con el movimiento resuelto, el foco se desplazó hacia el armamento principal. El tanque no podía limitarse a resistir impactos. Debía ser capaz de destruir cualquier objetivo antes de que éste representara una amenaza real. La elección recayó en un cañón de 130 milímetros derivado de artillería naval, un arma pensada para perforar estructuras pesadas y combatir a largas distancias. El largo del tubo garantizaba una velocidad inicial enorme, y el peso del proyectil aseguraba un poder de penetración devastador. Las pruebas balísticas confirmaron las expectativas. A distancias que superaban lo que se consideraba combate efectivo para tanques, el cañón del IS-7 atravesaba sin dificultad los blindajes más resistentes conocidos. Los proyectiles explosivos, por su parte, convertían fortificaciones de campaña en montones de escombros con un solo impacto. La cadencia de fuego, apoyada por un sistema de carga asistida,
era suficiente para mantener la presión sobre el enemigo, aunque exigía una coordinación perfecta dentro de la torre. El interior del vehículo reflejaba tanto genialidad como compromiso extremo. 4 hombres compartían un espacio saturado de munición, mecanismos y sistemas de control. Cada movimiento estaba calculado, cada gesto debía ser preciso. La ausencia de una cesta de torre tradicional dejaba partes móviles expuestas, y los tripulantes debían convivir con el riesgo constante de atrapamientos durante la rotación. Aún así, el diseño permitía operar el arma principal con una eficacia notable para un sistema tan complejo. Mientras las pruebas continuaban, el IS-7 comenzaba a adquirir una reputación casi mítica entre quienes lo veían en acción. No era solo un tanque, sino una demostración de lo que la ingeniería soviética podía lograr cuando se liberaba de las restricciones habituales. Sin embargo, bajo esa imagen de poder absoluto, empezaban a aflorar dudas silenciosas. Cada mejora añadía complejidad, cada solución brillante incrementaba el costo y dificultaba la producción en serie. El proyecto avanzaba a toda velocidad, impulsado por resultados espectaculares y una fe casi ciega en la superioridad técnica. Pero el tiempo jugaba en su contra. La realidad económica del período de posguerra y las nuevas prioridades estratégicas comenzaban a proyectar una sombra sobre el futuro de esta máquina extraordinaria. La atención de los ingenieros se desplazó entonces a un aspecto que podía convertir al IS-7 en un arma psicológica además de militar. No bastaba con un cañón excepcional. El tanque debía ser capaz de dominar el campo de batalla en cualquier dirección, frente a cualquier amenaza, sin depender de apoyo inmediato. De esa idea nació una de las decisiones más controvertidas del proyecto: la saturación extrema de armamento auxiliar. El IS-7 fue concebido como una fortaleza móvil. En la parte frontal del casco se instalaron ametralladoras fijas que permitían al conductor abrir fuego directo contra la infantería enemiga. El concepto parecía lógico sobre el papel, pero su uso real resultaba incómodo y poco intuitivo. Para apuntar, el conductor debía orientar todo el vehículo, transformando cada ráfaga en una maniobra completa. Aún así, los diseñadores insistieron en que esta solución aumentaba la capacidad defensiva durante avances frontales y en entornos urbanos. La parte trasera del casco también recibió armamento adicional. Ametralladoras orientadas hacia atrás estaban pensadas para disuadir a soldados enemigos que intentaran acercarse aprovechando puntos muertos. La torre no quedó al margen de esta filosofía. Varias armas automáticas fueron distribuidas alrededor de su estructura, creando un círculo de fuego teórico capaz de cubrir casi cualquier ángulo. En la práctica, coordinar ese volumen de armas exigía una comunicación perfecta y una carga de trabajo considerable para la tripulación. El elemento más llamativo era la ametralladora pesada antiaérea montada sobre una torreta elevada. Su potencia era indiscutible, pero su posición obligaba al comandante a exponerse al fuego enemigo para utilizarla. Esta contradicción entre protección máxima y necesidad de asomar el cuerpo fuera del blindaje reflejaba uno de los dilemas constantes del IS-7. Cada solución extrema generaba un nuevo problema. Dentro de la torre, la organización del espacio era tan precisa como implacable. 2 cargadores trabajaban a ambos lados del cierre del cañón, manipulando proyectiles y cargas propulsoras almacenadas en estanterías distribuidas por todo el compartimento de combate. El sistema de carga asistida permitía mantener una cadencia razonable durante los primeros disparos, pero requería una preparación cuidadosa. Una vez agotados los proyectiles colocados en el mecanismo, la velocidad de fuego descendía de manera notable, obligando a un esfuerzo físico enorme. El diseño interno priorizaba la supervivencia. La munición estaba repartida para reducir el riesgo de detonación en cadena en caso de penetración, pero esta dispersión complicaba el trabajo bajo presión. Cada disparo exigía coordinación, fuerza y concentración absoluta. No había espacio para errores, ni margen para movimientos innecesarios. El IS-7 no perdonaba la falta de disciplina. El puesto del artillero ofrecía un control preciso del arma principal. Los mandos permitían un movimiento suave en elevación y giro, facilitando el seguimiento de objetivos a larga distancia.
La óptica, avanzada para su tiempo, proporcionaba una imagen clara incluso en condiciones difíciles. Sin embargo, el espacio reducido y la cercanía de los mecanismos convertían cada acción en una experiencia intensa y agotadora. La torre vibraba con cada disparo, recordando a la tripulación la energía brutal que estaban liberando. El comandante, situado en una posición ligeramente elevada, debía mantener una visión global del combate. Sus instrumentos de observación permitían vigilar el entorno, identificar amenazas y coordinar las acciones del equipo. Desde allí dirigía no solo el fuego, sino el movimiento y las decisiones tácticas. La presión era constante y cualquier error podía resultar fatal, pese al blindaje aparentemente invulnerable. Mientras tanto, el conductor operaba en un compartimento separado, aislado del resto del equipo. Su entorno era más espacioso de lo habitual en un tanque pesado, y la disposición de los instrumentos facilitaba el control del vehículo. Varios dispositivos ópticos le ofrecían una visión amplia del terreno, crucial para maniobrar una máquina de tamaño colosal entre obstáculos, escombros o formaciones enemigas. La potencia del motor respondía con rapidez, pero exigía una atención constante para evitar fallos mecánicos. A medida que avanzaban las pruebas, se hacía evidente que el IS-7 no era un tanque pensado para improvisaciones. Cada sistema había sido diseñado para funcionar dentro de parámetros estrictos. La complejidad aumentaba el rendimiento, pero también elevaba el riesgo de fallos y la dificultad de mantenimiento. Los informes internos empezaban a señalar que la eficacia del vehículo dependía tanto de la calidad de su tripulación como de la infraestructura que lo respaldara. El tanque demostraba una superioridad técnica incuestionable, pero también dejaba claro que su uso efectivo requeriría un esfuerzo logístico enorme. No era una herramienta para ejércitos improvisados ni para conflictos de desgaste prolongado. Era un arma pensada para golpes decisivos, para imponer dominio inmediato y romper cualquier defensa antes de que pudiera reaccionar. Con cada prueba superada, el IS-7 se alejaba más de la realidad cotidiana de un ejército que acababa de salir de una guerra devastadora. Su potencia era indiscutible, pero el precio de mantenerla operativa empezaba a generar inquietud entre quienes debían tomar decisiones estratégicas. El proyecto seguía avanzando, impulsado por resultados espectaculares, pero la pregunta ya flotaba en el aire. ¿Podía un arma tan compleja y costosa tener un lugar real en el mundo que estaban haciendo tras la guerra? Cuando los primeros prototipos completos estuvieron listos, el proyecto abandonó definitivamente los tableros de diseño y entró en la fase más despiadada, las pruebas reales. Ya no importaban las cifras teóricas ni los cálculos optimistas. El IS-7 debía demostrar su valor en movimiento, bajo cargas extremas y en condiciones que simulaban un combate auténtico. Para ello se construyeron varias máquinas experimentales, cada una ligeramente distinta, destinadas a evaluar soluciones concretas y detectar puntos débiles. Las pruebas de rodaje comenzaron con largas marchas sobre asfalto y caminos de tierra. Los ingenieros observaban cada detalle: temperatura del motor, comportamiento de la transmisión, desgaste de las orugas y reacción del casco ante vibraciones prolongadas. El tanque recorría decenas y luego cientos de kilómetros sin fallos críticos, algo impensable para un vehículo de ese tamaño apenas unos años antes. La velocidad sostenida impresionó a los evaluadores, pero también dejó al descubierto un problema incómodo. El consumo de combustible era enorme, incluso para los estándares de los carros pesados. El siguiente paso fue someter al IS-7 a terrenos difíciles. Pendientes pronunciadas, zanjas profundas, zonas embarradas y obstáculos artificiales formaban parte del programa. El vehículo superaba la mayoría de ellos con una seguridad que rozaba lo humillante para máquinas más ligeras. La potencia del motor permitía salir de situaciones en las que otros tanques quedaban atrapados, pero cada maniobra forzaba al límite componentes costosos y difíciles de reemplazar. Los técnicos empezaban a preguntarse cuántos de esos esfuerzos podrían repetirse sin consecuencias graves en un contexto de guerra real. Las pruebas de fuego marcaron un punto de inflexión.
El cañón de 130 milímetros fue disparado contra placas de blindaje capturadas y estructuras reforzadas. Los impactos demostraron una capacidad de destrucción abrumadora. A largas distancias, los proyectiles perforaban objetivos que antes se consideraban seguros. En disparos de alto explosivo, el efecto sobre fortificaciones de campaña era devastador. Cada detonación confirmaba que el IS-7 no tenía equivalente directo en términos de potencia de fuego. Sin embargo, la efectividad tenía un precio operativo. El sistema de carga asistida funcionaba bien en secuencias cortas, pero requería pausas para reorganizar la munición. En ejercicios prolongados, la cadencia disminuía y el esfuerzo físico de los cargadores se volvía evidente. Los informes señalaban que, en combates intensos, la fatiga de la tripulación podría convertirse en un factor limitante, incluso antes de que el tanque sufriera daños. La resistencia del blindaje fue evaluada mediante disparos controlados. Proyectiles de gran calibre impactaron en el frontal y los laterales sin lograr penetraciones catastróficas. El acero inclinado cumplía su función, desviando impactos y absorbiendo energía. Para los observadores el resultado era claro. Destruir al IS-7 desde el frente sería una tarea extremadamente difícil, incluso para armas antitanque avanzadas. Esta conclusión, lejos de tranquilizar a todos, despertó nuevas inquietudes. A medida que los datos se acumulaban, los responsables militares empezaron a analizar el conjunto con frialdad estratégica. El IS-7 era formidable, pero también exigente. Su producción requería materiales de alta calidad, procesos complejos y mano de obra especializada. Cada unidad representaba una inversión enorme en un país que aún estaba reconstruyendo ciudades, fábricas e infraestructuras destruidas por la guerra. Además, su peso complicaba el transporte ferroviario y limitaba las rutas disponibles en caso de despliegue rápido. Otro aspecto crítico era el mantenimiento. Las evaluaciones confirmaron que muchas reparaciones no podían realizarse en el campo sin equipamiento pesado. En un conflicto prolongado, esto implicaría retirar los tanques de la línea de frente con frecuencia, reduciendo su disponibilidad operativa. La idea de un arma casi invulnerable comenzaba a chocar con la realidad de una guerra moderna, donde la logística y la flexibilidad eran tan importantes como el blindaje. Mientras tanto, en paralelo al IS-7, otros proyectos avanzaban con enfoques más conservadores. Estos vehículos no igualaban su potencia ni su protección, pero ofrecían una producción más sencilla, un mantenimiento accesible y una integración más fácil en las unidades existentes. La comparación era inevitable. El debate interno no giraba en torno a cuál era el mejor tanque, sino a cuál era el más adecuado para las necesidades reales del ejército. El IS-7 seguía superando pruebas y acumulando logros técnicos, pero cada éxito reforzaba una paradoja inquietante. Cuanto más demostraba su superioridad, más evidente se hacía que no encajaba en la estructura militar que debía adoptarlo. La máquina había sido concebida como un arma decisiva, pero el mundo que surgía tras la guerra parecía exigir soluciones distintas. Al final de esta fase, el proyecto se encontraba en una encrucijada. Desde el punto de vista de la ingeniería, el IS-7 era un triunfo. Desde la perspectiva estratégica y económica, era una apuesta arriesgada. Las decisiones finales aún no se habían tomado, pero el destino del tanque ya no dependía solo de sus capacidades, sino de la visión que el alto mando tuviera del futuro de la guerra acorazada. La decisión final no llegó de forma repentina ni espectacular. No hubo un momento dramático ni una orden tajante que enterrara el proyecto de un día para otro. El destino del IS-7 se selló de manera silenciosa, a través de informes, comparativas y cálculos, que no tenían nada de épico, pero que resultaron implacables. A finales de la década de los 40, el panorama estratégico había cambiado de forma irreversible. La guerra futura ya no se imaginaba como un choque de titanes blindados avanzando frontalmente, sino como un conflicto donde la movilidad, la producción masiva y la rapidez de despliegue adquirirían un peso decisivo. El IS-7 se encontraba en una categoría propia, sin equivalentes directos, y precisamente ahí residía su problema.
Cada ejemplar exigía una cadena industrial compleja, materiales seleccionados y una precisión que no podía garantizarse a gran escala sin afectar otros programas prioritarios. Su motor, derivado de aplicaciones navales, resultaba extraordinario en rendimiento, pero demasiado costoso y específico para convertirse en estándar. El sistema de carga asistida, aunque efectivo, requería ajustes constantes y personal altamente cualificado. Todo en el tanque apuntaba a la excelencia técnica, pero también a una dependencia excesiva de recursos. En paralelo, el alto mando analizaba alternativas más pragmáticas. Otros carros pesados en desarrollo ofrecían un equilibrio diferente. No podían igualar la protección ni la potencia del IS-7, pero sí podían fabricarse en mayor número, mantenerse con medios existentes y desplegarse sin una infraestructura especial. En un contexto de reconstrucción nacional, esa diferencia pesaba más que cualquier ventaja teórica en el campo de batalla. La conclusión fue dura, pero lógica. El IS-7 no sería adoptado como tanque de serie. El proyecto no fracasó por falta de rendimiento, sino por exceso de ambición. Había nacido como una respuesta a amenazas extremas que ya estaban desapareciendo, y su propia grandeza lo convirtió en una solución difícil de integrar en la doctrina militar emergente. El futuro exigía versatilidad, no perfección absoluta en una sola plataforma. Con la cancelación del programa, los prototipos construidos quedaron sin un papel operativo claro. Algunos fueron utilizados para pruebas adicionales, otros sirvieron como blancos para evaluar nuevas municiones y métodos de ataque. La máquina que había sido concebida para dominar cualquier enfrentamiento terminó su existencia lejos del combate real, consumida por el mismo proceso experimental que la había creado. No hubo cargas heroicas ni enfrentamientos decisivos, solo el final discreto de una idea que había ido demasiado lejos para su tiempo. El IS-7 se convirtió así en un punto final dentro de la evolución de los tanques pesados soviéticos. Tras él, la filosofía cambió. Los diseños posteriores buscaron compromisos más razonables entre protección, potencia y logística. El concepto de un coloso casi invulnerable dio paso a vehículos más equilibrados, capaces de operar en grandes cantidades y adaptarse a escenarios diversos. En ese sentido, el IS-7 marcó un límite, una frontera tecnológica que no volvería a cruzarse de la misma manera. Su historia no es la de un arma derrotada, sino la de una máquina que llegó demasiado pronto y exigió demasiado a quienes debían sostenerla. Representó el último intento de imponer la supremacía absoluta a través del blindaje y el calibre, en un mundo que empezaba a cambiar de reglas. El acero, por sí solo, ya no bastaba. Y sin embargo, durante un breve periodo, el IS-7 fue real. Rodó, disparó, superó pruebas que parecían imposibles y demostró que los límites de la ingeniería podían empujarse mucho más allá de lo aceptado. Su final no fue glorioso, pero sí revelador. Mostró con claridad que incluso el arma más poderosa puede quedar fuera de lugar cuando la historia decide girar en otra dirección. Si esta historia te ha resultado interesante, apoya el vídeo con un like, escribe tu opinión en los comentarios y suscríbete al canal para no perderte nuevos relatos sobre máquinas extremas y decisiones que cambiaron el rumbo de la guerra acorazada.